En sí, la semana pasada nosotros mostramos en la segunda parte del mensaje, es decir, después de que el perro de mi casa molestó, eh, mostramos un cuadro panorámico de la carta a Gálatas. Yo podría preguntarle ahora mismo a muchos de ustedes si en algún momento habían visto la carta a Gálatas de esa forma. Les podría preguntar si ahora, con este fundamento que compartimos la semana pasada, ustedes no ven con claridad lo que ocurría en Galacia. Estoy casi seguro y puedo estar 100% seguro de que los que pusieron mucha atención la semana pasada podrían estar diciendo en su corazón: ahora comprendo la carta a Gálatas. Porque la semana pasada mostramos con mucha contundencia que el apóstol Pablo, en una manera magistral, escrituralmente hablando, presenta celo, molestia en Gálatas. Estoy haciendo un repaso rápido. Un celo fuerte. Es donde dice: el evangelio anunciado por mí no es de hombres ni por hombres, sino de Jesucristo. Es donde habla de un evangelio diferente. Lo que mostramos la semana pasada es que en primera instancia el evangelio diferente era Cristo más la ley. Para decirlo bien, la pretensión, porque esto no es correcto, la pretensión de la infiltración de los judaizantes de Cristo más la ley. También dijimos, también les comuniqué que esta palabra, cuando en Gálatas capítulo 1 habla de aquellos que quieren introducir un evangelio diferente, aplica 100% para nuestro tiempo. Todo lo relacionado a la apostasía, todo relacionado a infiltraciones, todo relacionado a sectas, a cosas que se han traído a través de los tiempos de la historia de la iglesia, que rompen el fundamento, el fundamento es inamovible, pero intentan confundir y romper el fundamento. Indiscutiblemente que de Gálatas capítulo 1 se puede predicar en contra de la apostasía utilizando todos esos pasajes del evangelio diferente que se pretende traer a la iglesia, porque siempre Satanás ha tratado de mezclar el evangelio, de confundir el evangelio, de que nosotros no estemos parados sobre la roca en la verdad de Dios, en el evangelio de Cristo. Pero la primera reacción de un evangelio diferente registrado en Gálatas era en relación a la pretensión de Cristo más la ley. Les voy a pedir que en todo el desarrollo de esta oportunidad, de esta enseñanza, nunca olviden que ese fue el motivo de la comunicación. Cuando enseñamos hermenéutica sagrada para el estudio de la palabra de Dios, el motivo de la comunicación siempre es una regla de interpretación muy importante. Cuando aplicamos reglas de interpretación, ayuda a que mi interpretación personal quede fuera de la ecuación. Porque sujetándome a estas reglas, yo tengo que forzarme a caminar o a comunicarles las verdades o la iluminación en base a dichas reglas. Ayuda mucho que no sea mi interpretación. El motivo de la comunicación de Gálatas era la infiltración, escuchen bien, Cristo más la ley. ¿Qué mostramos la semana pasada? Dos testimonios poderosos, magistrales para persuadir a los gálatas de dicha infiltración. El primer testimonio que mostramos fue, el primer testimonio que muestra el apóstol Pablo es que él, como antiguo fariseo, como antiguo judaizante, como antiguo judío, practicante de la ley, perseguidor de la ley, perseguía a la iglesia y asolaba a la iglesia. Participó incluso del apedreamiento de Esteban. La segunda estrategia que dijimos la semana pasada, magistral escrituralmente hablando por parte de Pablo, fue mostrarles un segundo concilio, una segunda reunión que tiene con 3 de los apóstoles considerados columnas. El primer concilio que se da y que se registra en Hechos capítulo 15,
fue 3 años después del llamamiento de Pablo. Este segundo concilio que se da y que se registra en Gálatas capítulo 2, se da pasados 14 años, como dice Gálatas capítulo 2, versículo 1 y 2. O sea, en 2 ocasiones, el apóstol Pablo se presenta con un consejo de ancianos. ¿Qué estaban tratando ellos allí? Un consejo de ancianos que estaba viendo circunstancias que eran muy importantes y determinantes definir en cuanto a la fe recibida una vez por nuestro Señor. En ese testimonio, Pablo deja claro y contundente, en el segundo que da, que el apóstol Pedro, Juan, apóstol, y Santiago, hermano de Jesús, que eran columnas, reconocen el apostolado, la comisión que tenía el apóstol Pablo para establecer, para ir a los gentiles y hacer la obra que Jesucristo le había encomendado. No solamente terminó allí. Como segunda parte del segundo testimonio, Pablo presenta que cuando Pedro vino a él, a Antioquía, le reprende duramente porque era digno de reprender, de regañar, de amonestar, de considerar. Lo fuerte de estos testimonios que Pablo estaba presentando tenían un fundamento, tenían una necesidad: mostrarle a los Gálatas y a nosotros en qué tiempo estamos, en qué pacto estamos. Quizás ustedes recuerdan de qué forma nosotros terminamos la semana pasada. Una de las últimas partes de lo que comunicamos la semana pasada fue Gálatas 3:15, cuando dice la Escritura: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Puedo estar casi seguro de que no se olvidaron de la explicación de este versículo, porque significa que si 2 hombres naturales, humanos, establecen un pacto y lo ratifican, nadie, ninguna de las 2 partes, humanamente hablando, puede añadirle ni le puede quitar. Pablo apunta a que miremos que cuanto más el pacto establecido sobre la cruz entre el Padre, el Hijo y el Padre, un pacto ratificado, sellado, ratificado porque previamente se ratifica por medio de la promesa que se le da a Abraham. Escuchen bien, no confundan la promesa de Abraham con la ley de Moisés. No confundan la promesa de que de tu simiente, y no dice en plural, sino que de la simiente, hablando en singular, apuntando a Cristo, serían bendecidas todas las naciones de la tierra. No confundan ese pacto abrahámico con la ley de Moisés. Tienen totalmente diferentes matices, aspectos, fundamentos, propósitos. La circuncisión no llegó con la ley de Moisés. La circuncisión comienza con Abraham. Para los que estén interesados en los versículos de este pacto abrahámico, está en Génesis 17, versículos 1, 9, 14, 23 y 27. Puede tomar nota o puede avanzar y después lo ve en la repetición o en el link. Este pacto tenía una característica. Por primera vez se establece que la circuncisión es señal de pacto. Y esa circuncisión como señal de pacto avanza hasta la cruz, atraviesa la ley y es incluida en la ley, pero culmina en la cruz. El pacto de nuestro Señor fue ratificado desde Abraham. Pero dicho pacto fue culminado, sellado en la cruz.
Por eso, en toda la demás explicación que hace el apóstol Pablo en Gálatas 3, el primer ejemplo que utiliza Pablo en lo que llamamos en la enseñanza anterior, correa paulina, fundamento paulino, orden paulino, y ubicarnos en qué pacto nos encontramos. Escuchen bien. El énfasis de nosotros entender y saber en qué pacto nos encontramos es muy importante. Usted va a encontrar el apóstol Pablo haciendo batalla en relación a esto en casi la mayoría de sus cartas. Hablando de la circuncisión nuestra, ya no es una circuncisión hecha de hombre. Ahora nosotros estamos circuncidados en Cristo. Quiero que entiendan esto. No se le olvide de este tema. Páreme mucho la atención, sus orejas, su atención, por favor. El énfasis de Pablo es marcar de que estamos bajo un nuevo pacto. Una de las razones por las que creemos que la carta a los hebreos, que todavía existe una disputa teológica de que no se sabe quién la escribe. Algunos dicen que Apolos. Tengo razones bíblicas para demostrar que no puede ser Apolos. Tengo razones bíblicas para demostrar que tampoco pudo haber sido Bernabé. Tampoco pudo haber sido Pedro. El conocimiento tan profundo de la ley en la carta de los hebreos y la alineación perfecta versus la gracia en su escritura denota que dicho conocimiento se alinea a las cartas paulinas. A pesar de que no nos atrevemos a marcar y decir, porque si los eruditos y expertos no quieren afirmar que es Pablo, yo quiero pensar que es Pablo por muchas razones que después les vamos a compartir. Escúchenme, por favor. Se trata de un pacto nuevo. Por eso Pablo en Gálatas 3:15 dice: un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade, porque se trata de un pacto. Escuchen bien, por favor. Vayan a su Biblia y van a ver un poquito atrás. Vamos a ir un poquito atrás para marcar, por favor. Vamos a hacer un retroceso leve en dos pasajes que vimos en la clase anterior, en la enseñanza anterior. En Gálatas capítulo 2, por favor. Gálatas capítulo 2, versículos 2 y 3 dice: pero subí, eso fue en Jerusalén, según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mucha atención el 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Como yo les estoy pidiendo paciencia para ir poco a poco, porque va a ser muy rico no dejar detalles por fuera, les voy a decir estas cosas. Esta razón, esta situación que se dio con un discípulo de Pablo que era griego, fue obligado a circuncidarse. Podemos pensar incluso que el apóstol Pedro tal vez no participó de la circuncisión o estuvo presente, pero consintió. Es decir, posiblemente escuchó, estuvo de acuerdo con que Tito fuese circuncidado por la presión que ejercían los judaizantes. ¿De quiénes estamos hablando? Lo voy a recordar siempre. De los judíos que creyeron que querían Cristo más la ley. Nunca lo olvide, se trata de un pacto nuevo establecido sobre mejores promesas. Y el motivo de la carta se trata de esta infiltración de estos personajes que se infiltraron en la iglesia de Galacia. Y fue rápida la infiltración. Esto le preocupó al apóstol Pablo.
Quiero que ahí mismo en Gálatas 2 lean porciones que no leímos en las anteriores. Escúcheme, Gálatas tiene mucho que exprimir. Allí mismo, seguidamente, después que usted leyó el versículo 3, lea conmigo el 4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Verso 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Escuchen bien. Estos falsos hermanos que se introdujeron, corrijo, eran precisamente judíos convertidos. Nunca se le olvide. Hoy hay un énfasis en el tema de judaizar nuevamente. Hoy hay una gran cantidad, un alto porcentaje de cristianos evangélicos lavados y comprados por la sangre del Cordero que quieren volver a rudimentos de la ley. Por favor, los micrófonos. Gracias. Los micrófonos, por favor. Tratemos, por favor, con los micrófonos. Gracias. Gracias. Los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar la libertad son, amados hermanos, judíos convertidos. Judíos convertidos que querían Cristo más la ley. Esto fue el motivo del celo paulino y la razón del celo paulino en relación a Tito. Escuchen bien, por favor. ¿Por qué molesta tanto a Pablo y hace tanto énfasis en el tema de la circuncisión? Hermanos, forzar a Tito a circuncidarse, escuchen bien, esto no es cualquier cosa. Forzar a Tito a circuncidarse era forzar a Tito a renunciar al pacto de la cruz y volver al antiguo pacto. Cuando usted vea en la palabra y sobre todo en las cartas paulinas, cada vez que se marca el tema, no somos circuncidados ahora por circuncisión hecha de manos, se trata, hermanos, de algo muy delicado. Por eso Pablo dice que un pacto una vez ratificado nadie le invalida ni le añade. Por eso que hacer circuncidar a Tito, que ni siquiera era judío, provocó, por decirlo quizás de alguna manera, fue la gota que derramó el agua para que Pablo viera la necesidad de escribir una carta magistral, hermosa, van a ver muchos términos como el énfasis de Pablo sobre la circuncisión. Hermanos, nosotros estamos establecidos en un nuevo pacto. El pacto de la cruz, nadie le puede invadir, nadie lo puede invalidar. Si entre dos hombres eso no se puede, ¿cuánto más el pacto de la cruz? ¿Cuánto más el pacto entre el Padre y el Hijo? Hacer que Tito se circuncidara a la fuerza. Hermanos, Gálatas 2:3 dice: más ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado. La palabra es obligado. Obligado. Significa que Tito no estaba de acuerdo con esto, pero por la presión de los judíos convertidos y posiblemente el consentimiento de una columna como Pedro, Tito se vio obligado a circuncidarse.
es posible que la razón que le llevó a Tito a aceptar la presión fue el hecho de que Pedro, como columna, consintiera que Tito fuera circuncidado, llevando a Tito literalmente, según Pablo, a renunciar o rechazar o menospreciar la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Por eso las personas que en este tiempo pretenden añadirle a la palabra de Dios, añadirle al nuevo pacto, establecer nuevas cosas, traernos de lo que nosotros queremos traernos de la ley. Hermanos, usted sabe que muchas personas hoy en día no son mayormente prosperados por más que den, porque no saben ni siquiera en qué pacto están. Escuchen bien. Si había maldición de aquel pacto hacia acá, antes de que se estableciera el nuevo, Pablo lo dice en el capítulo 3 de Gálatas, que hay maldición si ahora en el nuevo pacto se quiere guardar una cosa del otro. Hay personas caminando en maldición. Hay creyentes caminando en maldición. Y no es porque Dios los maldice. Para nada. Es porque no se han ubicado en qué pacto están. Porque queremos traer lo que queremos traer del Antiguo Testamento. La batalla número 1 del apóstol Pablo fue un pacto, aunque sea de hombres, nadie, y una vez ratificados, nadie lo invalida ni añade. Tito se vio obligado, forzado a circuncidarse. En esta circuncisión a Tito posiblemente participa el apóstol Pedro. ¿Por qué lo decimos? Por lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 12, cuando él reprende a Pedro duramente. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Los de la circuncisión, lo vamos a repetir siempre, se trata de judíos convertidos. A esto se refiere Pablo con el evangelio diferente. Vamos a leer, por favor, a manera de recordar. Pablo dice, no me canso de enseñar las mismas cosas, es mi metodología para enseñar. Y por favor sigan. Volvamos nuevamente a Hechos 15. Hechos 15, Hechos capítulo 15, versículo 5. En ese concilio donde los judíos que habían creído querían Cristo más la ley, el versículo 5 de Hechos 15 dice así: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. La semana pasada, en la clase anterior, yo les pregunté a todos, allí en el versículo 5, en alguna parte del versículo 5, usted encuentra que dice qué parte de la ley. ¿Usted logra ver en el versículo 5 qué parte de la ley se está hablando aquí? Por supuesto que no. En el versículo 5 termina diciendo que ellos quieren, no, ellos dicen es necesario circuncidarlos y mandarles. Fíjense en las palabras, por favor. Fíjense en las palabras, por favor, no vamos a correr. Fíjense en las palabras que estos judíos que habían creyeron a qué, hermano, al evangelio, pero querían Cristo más la ley. Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Por qué no dice aquí qué parte de la ley? Porque ellos querían toda la ley. Y así fue en todas las batallas del apóstol Pablo. El hecho de que en Galacia, para la carta a los Gálatas, Pablo tampoco hace detalle, es porque la ley tiene más de 600 mandamientos. Pablo no puede en una carta hacer detalle.
¿Por qué razón Pablo se enfoca en la circuncisión? Porque se trata de que no pueden haber dos pactos funcionando en el mismo tiempo, en la misma dispensación. Es imposible. Y por eso, ahora al final, vamos a leer unos hermosos textos, pasajes, versículos de la carta a los hebreos. Santo. ¿Me escuchan todos? ¿Me escuchan? Amén, amén. Amén. Perfectamente. Entró una llamada inesperada y se corta la comunicación. Estoy desde mi teléfono. Mil disculpas. Mil disculpas. Avanzando. Los judíos que habían creído, escuchen bien, las palabras que están diciéndose allí, es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley, es toda la ley. Me gusta hacer detalle, discúlpenme, pero creo que algunos van a valorar esto. Noten por favor el carácter de los judíos convertidos. Noten el carácter de los judíos convertidos. Hermanos, ¿cómo que noten el carácter? Cuando ellos dicen en Hechos 15:5, es necesario circuncidarlos y mandarles. Escuchen, mandar es una orden. Mandar es una orden. Mandar no da opciones. Mandar no da treguas. Los fariseos estaban acostumbrados a mandar, a imponer, a crear leyes nuevas, a inventar leyes nuevas, a hacer lo que quieran con la ley. Cuando usted lea El micrófono. hay que circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés, es un carácter que se vio reflejado en Gálatas 2:3. ¿Por qué? Porque Tito fue obligado a circuncidarse. ¿Están captando el carácter? Les acabo de mencionar que en Gálatas 2:3, Tito no fue voluntariamente que aceptó la circuncisión. Tito fue obligado a circuncidarse. Carácter impositivo. Característico de los fariseos. En todo el fundamento del apóstol Pablo, nada se pone a la fuerza. Pablo dice, por la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y Pablo dice, libres. Mire cómo cada uno sobreedifica, porque es libre. Somos libres en Cristo. ¿Cómo es posible que en Cristo somos libres y ahora de nuevo vamos a imponer cosas? Todo fundamento paulino, y lo vamos a ver en las próximas enseñanzas, todo fundamento paulino deja la puerta abierta a que usted decide qué va a hacer. Por eso que en nuestro tiempo, tus líderes, tus mentores, tus pastores, te pueden dar un consejo, una recomendación. Te pueden decir lo que puedes hacer, no lo que debes hacer. Nadie te puede decir lo que debes hacer porque es una imposición. Te dar un consejo, pero al final el consejo siempre tiene que ser usted toma la última decisión. Y ahora vemos cómo a veces líderes te deciden con quién te casas, con quién no te casas, si te divorcias, si no te divorcias. Eso no es así, hermanos.
En Cristo somos libres. Y el carácter de los judíos convertidos que querían Cristo más la ley se refleja en Gálatas capítulo 2, versículo 3. Tito, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y Hechos 15:5 dice que los fariseos, de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo que es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Posiblemente alguno recordará que cuando la semana pasada, la clase anterior, nosotros vimos Mateo capítulo 23, versículo 4. Vaya conmigo si quiere. En Mateo 23, 4, Jesús ya había establecido que él venía a abolir la ley. Todo Mateo 23, todo lo que está escrito allí, está colocado bajo el criterio y concepto de carga pesada. En otras palabras, toda la gran reprensión, usted no va a encontrar un discurso, un mensaje, un sermón de Jesús más duro que este. No lo va a encontrar. Y todo este sermón, toda esta palabra que a mí en lo personal me encanta, donde le dice a los fariseos de todo, sepulcros blanqueados, 3 veces muertos, serpientes, de todo Mateo 23, nunca lo saque de contexto. No salga corriendo en Mateo 23 y salta al 23 para agarrar que Jesús habló del diezmo. Todo lo que Jesús dijo en Mateo 23, colóquelo bajo la reprensión que Jesús colocó como carga pesada. Todo Mateo 23 está sujeto al versículo 4. El versículo 4 de Mateo 23 es el motivo de la comunicación de todo el capítulo 23. Todo en la Biblia tiene una razón y esa razón nos ubica. Mateo 23, 4 dice Jesús, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos, ¿quiénes? Los fariseos, ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas las obras para ser vistos por los hombres. ¿De qué está hablando Jesús? De la ley de Moisés. Pero yo quiero que ustedes vean algo. Esto es una enseñanza. Allí mismo en Mateo 23, 2, la semana pasada les dije que la cátedra de Moisés, si usted tiene la Reina Valera, usted va a leer en Mateo 23, 2, hablando a los fariseos, Jesús dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la enseñanza pasada les dije que no dice así en el original. En el original dice en la silla de Moisés. Y fíjese lo interesante que es saber qué dicen en los textos originales. Porque a veces las traducciones le roban un poquito la profundidad o el sentido a la traducción. En el original dice la silla, más que la cátedra. Porque la silla de Moisés era una silla literal. Así como usted está sentada en su casa, sentado en su casa, yo estoy sentado aquí enseñando. Era una silla donde Moisés se sentaba a juzgar los asuntos del pueblo. Los que recuerdan la historia sabrán que en dicho lugar lo encontró su suegro Jetro, donde le advierte que si sigue atendiendo solo a tantas personas, va a morir. Y es donde se escogen, ¿verdad? A los 70 que Moisés determina para que le ayudaran a lidiar con los asuntos del pueblo y juzgar las cosas, situaciones entre el pueblo, porque era una nación la que ya dirigía Moisés. ¿Por qué les tengo que explicar esto? Tiene razón. Van a ver que tiene razón. Tiene un motivo lo que les quiero decir. Cuando Jesús le dice en la silla de Moisés se sientan los escribas y fariseos, es que además de la ley, los fariseos
Se sentían en la autoridad de mandar, de decidir, de quitar, de poner, de juzgar que era bueno, de juzgar que era malo. ¿Por qué les tengo que mencionar esto de Mateo 23:2 y Mateo 23:4? Porque el carácter de los fariseos era un carácter de imponerse, de mandar, de decir qué cosas y qué cosas no se podían hacer. Cuando en Hechos, venga conmigo de nuevo, cuando en Hechos 15:5, los que creyeron de la secta de los fariseos, como dice allí, y dijeron que era necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Mandar era algo a lo que los fariseos estaban acostumbrados. Por eso Jesús dice en la silla de Moisés. Por eso que Tito fue obligado a circuncidarse aún siendo griego. ¿Me están entendiendo? Me estoy haciendo explicar. Tito fue obligado porque ese carácter fariseo era un carácter impositivo, dominante, quería gobernar. A partir de ese concilio, muchos de los fariseos, muchos de la secta de los fariseos que creyeron, se abrieron por su cuenta, se apartaron de los apóstoles, porque en ese primer concilio, en Hechos 15, ellos salieron reprendidos. Y la determinación era que a los creyentes se le iba a mandar a que se guardaran de fornicación, de adulterio y de comer ahogado. O sea que ese primer caso, lo perdieron los fariseos que creyeron. Los fariseos, repito, que querían Cristo más la ley. Esos fariseos se dispersaron y a manera de rencilla, a manera de venganza, escuchen bien, a manera de rencilla, venganza y porque necesitaban un nuevo nicho de donde alimentarse, estas personas esperaban a que después de que una iglesia estaba fundada, ya sea por Pablo o por cualquiera, ellos llegaban, se infiltraban y convencían a la iglesia que fuera de que era Cristo más la ley. Cuando usted comprende todo esto, usted va a entender el versículo 4 de Gálatas 2. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Volver a la circuncisión era rechazar el nuevo pacto. Volver a la circuncisión, que era ir al pacto de la ley, ir al pacto del monte de Sinaí, era pisar la sangre, pisotear la sangre. Estos falsos hermanos eran judíos convertidos, pero querían Cristo más la ley. Y Pablo a ellos les llama falsos hermanos. Todo aquel que quiera añadirle algo, todo aquel que quiera añadirle algo al nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, según lo que estamos leyendo, es un falso hermano. Es un falso hermano. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Escuchen. Desde Gálatas, desde Hechos 15:5, ellos querían toda la ley. Yo les hago la pregunta. ¿Ustedes creen que estos judíos que querían Cristo más la ley, cuando llegaron a Gálatas, a la iglesia de Galacia, ustedes creen que ellos ahora solo querían algunas cosas de la ley? En ninguna manera. Ellos seguían insistiendo que era toda la ley. Toda la ley. Ellos querían toda la ley. Y dentro de esas cosas de la ley, usted no puede excluir ninguna. Ninguna. Pero la que más hizo énfasis el apóstol Pablo, la que más Pablo le hizo énfasis, hermano, fue la circuncisión. ¿Por qué?
Porque la circuncisión hacía que aquel que quería algo de la ley invalidara la cruz. Si alguien quería algo de la ley, invalidaba la cruz. Escuche bien. Invalidaba la cruz para sí mismo. Nadie invalida la cruz. Nadie invalida el nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Pero aquel que quiere algo de la ley, para sí mismo está invalidando la cruz y la sangre derramada en la cruz como nuevo pacto. Y entonces comprenderemos cada vez más cuando Pablo dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade. Y entendemos cada vez más cuando Pablo en Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Usted se está dando cuenta lo delicado que yo estoy compartiendo. Usted se está dando cuenta de lo delicado de esto. Esto es muy serio. Esta verdad ha sido callada por décadas. Porque si yo enseño esto, simplemente porque no me conviene como iglesia, no me conviene como pastor, no me conviene como concilio, se los dije en la clase anterior, este fundamento no necesita que yo agarre ítem por ítem las cosas de la ley que nos gustan ahora y decir que eso no pertenece al nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. El propio fundamento lo hace. Este propio fundamento lo hace. Con mucha humildad yo les digo en este momento que ya yo no tengo otra forma de leer la escritura y estudiarla si no es sujeta bajo reglas de interpretación. Ya yo no sé estudiar la escritura de otra forma. Hermanos, por favor, los micrófonos, se los voy a agradecer, por favor. Los micrófonos. No tengo otra forma de estudiar las escrituras. No hay otra manera para mí, sino sujeto por reglas que me mantienen a mí sin ninguna interferencia de mi interpretación personal. Aquel que quiere revisar esta enseñanza la puede hacer desde la anterior, desde las dos anteriores, y se va a dar cuenta de lo exegético de esta enseñanza. 100%, porque no tengo ningún interés personal. Tampoco tengo nada en contra de nadie, pero usted no va a recibir esto de un concilio, de una denominación, ni de nadie que ya dependa forzosamente de algunas de las cosas de la ley que tal parece que hoy en día, si no las tenemos dentro de nuestra iglesia, se derrumba todo, se cae la iglesia. Hermanos, ¿cómo se paga la luz? ¿Cómo se paga? Entonces, ¿cuál es tu Dios? ¿Dónde está tu fe? ¿En quién tú tienes los ojos puestos? ¿Por qué no le enseñas al pueblo a dar? ¿Por qué no te gastas? En vez de intimidar y sugestionar al pueblo con Malaquías 3, 8, 10, ¿por qué no le enseñas a dar generosamente, abundantemente, por arriba del 10%? ¿Por qué no le enseñas al pueblo que ya nosotros no tenemos que estar guardando sábado? ¿Por qué hay un pocotón de cristianos queriendo guardar sábado y diciéndote a ti que porque está escrito? Usted no ha leído los textos que ellos agarran para decir que hay que guardar sábado. Eso se le dijo a la nación de Israel. ¿Y usted sabe qué? Escuche esto bien. Ese pacto todavía es vigente para ellos. Ese pacto no es vigente para los que vienen a Cristo. Pero la nación de Israel sigue bajo ese pacto. Ese pacto no ha sido eliminado.
pero no aplica para nosotros. Nosotros estamos bajo un nuevo pacto establecido sobre mejores cosas. Pero Israel tiene que seguir guardando sábado. Ese pacto es perpetuo. Ese pacto es perpetuo. Igual que la circuncisión. Los israelitas tienen que seguir guardando sábado, circuncidando. Pero usted no. Cristo es el reposo. Según Hebreos capítulo 4, en Cristo hemos descansado de las obras. Él es el reposo en el que no pudieron entrar los israelitas, pero van a entrar según Romanos. Van a ser alcanzados según Romanos. Escuche bien. Escuche bien. No quiero enredarlos con todo lo que podría incluir, pero por favor quiero que vean Gálatas 3:21. Gálatas 3:21. Pablo, desde el versículo 19, está diciendo el propósito de la ley. Micrófonos. Desde el 19, Pablo está diciendo el propósito de la ley. Voy a leer desde el 19 y voy a aterrizar en el 21. Pablo dice entonces, porque obviamente todo lo que Pablo está estableciendo es que ya no estamos bajo la ley, y el que quiere estar bajo la ley tiene que cumplir toda la ley. No es 50-50. El pacto en la cruz nadie le invalida ni le añade. Entonces la pregunta es obvia. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Pablo entonces responde, porque todo tiene su orden en esta carta y en esta enseñanza. Pablo dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Es la pregunta obligada. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno, no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Escuche, quiero hacer una pequeña pausa así. Usted sabe que la gente de solo Jesús utilizan este versículo para decir eso, para que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Espíritu, para quebrantar eso. No, aquí se está hablando acerca del politeísmo, por causa de los tantos dioses que habían desde el Antiguo Testamento. Te va a encontrar pasajes que hablan de que Dios es uno y esas cosas, pero se trata del politeísmo. Versículo 21, no me voy a salir del tema. Gálatas 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Escuche bien, vamos a explicar esto. La ley no vivifica. ¿Qué significa eso, hermano? La ley no salva. La ley no te va a dar resurrección de los muertos. Como lo dice Primera de Corintios 15, 51, 54. Porque es necesario que el cuerpo mortal se vista de inmortalidad, el cuerpo de corrupción sea incorruptible. Hablando de la glorificación de los cuerpos en la resurrección. ¿Hablando de qué? De la plenitud de los gentiles. ¿Hablando de qué? De la transformación cuando se dé el arrebatamiento de la iglesia. Vivificar tiene que ver con esa transformación de los cuerpos, la plenitud de los gentiles, la resurrección de los muertos en Cristo. La ley, escuche bien, no puede hacer eso. Y ahora le voy a adelantar más cosas. La ley no puede darte todo lo que indica la promesa. Y si tú quieres permanecer en la ley, lo que Pablo está queriendo decir es que tú te vas a salir por tus propios pies de este pacto, de esta promesa. Tú mismo, nadie te va a sacar del nuevo pacto. Tú te sales del pacto y te voy a hacer la advertencia, dice Pablo. La ley no te va a levantar de los muertos.
La ley no te va a dar un cuerpo glorificado. La ley no te va a dar ninguna de esas cosas. ¿Cuál ley? Toda la ley. En la ley meta todo, lo que le gusta y lo que no le gusta. No, hermano, yo no. A mí no es que yo apoyo la ley. Yo no he dicho que hay que circuncidarse. Yo no he dicho que, bueno, ¿quieres el 10% del pueblo de Dios? Haga lo que se circunciden también. Guarden las lunas nuevas, guarden los días festivos, guarden Sabbat, o sea, cumple todo. Esto no es 50-50. Pablo dice que es maldito el que no permanece en todas las obras de la ley. Y aquí en el 21 Pablo te está diciendo que la ley no te puede levantar de los muertos. Pero Pablo también dice, ¿quién te puede levantar de los muertos? Romanos 8:11, escuche bien, Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Espero que usted haya dicho un amén allá. El Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús, sí nos dará el cuerpo de gloria, la plenitud de los gentiles. Saldremos en ese arrebatamiento, resucitaremos de entre los muertos y estaremos frente al que tiene los ojos como llama de fuego en el tribunal de Cristo. Pablo te está presentando los dos planos. Gálatas 3:21, a los que anotan, Gálatas 3:21 te dice la ley no te va a resucitar del muerto. La ley no te va a glorificar. La ley no te va a dar un cuerpo de gloria semejante al de Cristo, que seremos como los ángeles, dice el Señor, que no se casan ni se dan en casamiento. La ley no hace eso. Si tú quieres la ley, te pierdes de esa promesa. Tú mismo te escapas de esa promesa, invalidando la sangre, porque al pacto establecido sobre mejores promesas, nadie lo invalida ni le añade. Pablo está diciendo en Gálatas 3:21 que la ley no lo logra. La ley tenía otro propósito. Pero en Romanos 8:11 te dice que el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Si mora en vosotros, Él vivificará nuestros cuerpos mortales. Le voy a dar un dato a los estudiosos de la palabra de Dios. Le voy a dar un dato. Cuando usted termine de saborear Gálatas, que es la primera carta escrita por el apóstol Pablo, usted quiere saber cómo, ¿qué sigue? Usted corra a Romanos. Le voy a decir, por el estudio minucioso que tenemos de ambas cartas, que podemos hacer enseñanza versículo por versículo. Estoy pensando en un proyecto tipo a través de la Biblia, donde se estudiaba verso por verso. Estoy pensando en un proyecto de eso. Ore por mí, por favor. Porque es demasiadas cosas que yo no puedo decirle para respetar los tiempos. Pero podemos hacer enseñanzas versículo por versículo de muchas de las cartas del apóstol Pablo. Hace poco hicimos una enseñanza verso por verso de Isaías 65 y 66 alineado con Apocalipsis 20 y 22 en otro grupo. Cuando usted termine de saborear Gálatas, ahora teniendo esta iluminación, usted quiere saber qué sigue. Sigue Romanos. Cuando Pablo presenta este fundamento indiscutible, el motivo de la comunicación eran judíos, de la secta de los fariseos que habían creído, Hechos 15:5, que acostumbrados a mandar, por eso Jesús le dice en la silla de Moisés se sientan los escribas, estaban acostumbrados a dominar, a mandar. En ese concilio de Jerusalén, donde participa Pablo, perdieron el caso, pero salieron a infiltrarse en la mayoría de las iglesias que podían. Y una de las iglesias que fueron infiltradas por fariseos creyentes, entre comillas, fue la iglesia de Galacia. Otras iglesias que fueron infiltradas por fariseos místicos, como Simón el Mago. ¿Se acuerdan? Simón el Mago, ahí dice que era judío. En Hechos de los Apóstoles, Simón el Mago era judío, pero practicaba la magia. Simón el Mago es el tipo
el ejemplo de que era un judío místico. Se ha infiltrado eso hoy. Hoy vemos misticismo judaizante, queriendo hacer todo tipo de rituales judíos cuando estamos en otro pacto. Simón el Mago, el tipo del judío místico que se convirtió. Escuche bien, los colosenses fueron infiltrados por judíos místicos como Simón el Mago. Eso da para otra enseñanza de otro tema. Pero en Gálatas, estos falsos hermanos que se infiltraron querían Cristo más la ley y seguían con el autoritarismo de obligarlos a que guarden la ley de Moisés. ¿Cuál? Toda. Y como estaban acostumbrados a obligar a todos, Tito fue obligado a circuncidarse. Es muy posible que esta fue la causante, el detonante de la dura reprensión que le diera Pablo a Pedro. Bernabé. Tengo mucho que decir de Bernabé, pero me lo voy a reservar para otros temas que sé que vienen más adelante. Amados hermanos, este fundamento que se les está entregando en esta noche es muy fuerte, yo lo sé. Es posible que van a haber personas que no van a estar de acuerdo con esto, no importa la claridad de esta enseñanza. Cuando usted ve en Gálatas capítulo 3 y capítulo 4 el ejemplo que da, el hermoso ejemplo que da Pablo acerca de Abraham y Agar, yo espero, porque no tengo oportunidad, a menos que extendamos esta enseñanza a posiblemente 7 clases más. Da para eso y más. Ustedes se están dando cuenta que da para mucho más. Cuando Pablo comienza la disertación, amados hermanos, acerca de Abraham y Agar, usted va a comprender por primera vez, quizás, aquella expresión de Pablo cuando habla de la Jerusalén de arriba. Cuando Pablo dice en Gálatas 4:26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Pablo comienza a hablar de la libertad en Cristo. Porque escrito está, dice Pablo, regocíjate, oh estéril, tú que no das dolores de parto, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Todo eso usted lo va a comprender. Yo mismo, cuando era niño y hablaba como niño en la fe, cuando yo me metía por estos pasajes, yo no entendía mucho, porque el tipo o el ejemplo que Pablo toma de Abraham y Agar es intrincado, aún con la iluminación, el Espíritu Santo, yo mismo no lograba comprenderlo del todo. Pero cuando entendí esto que les estoy mostrando, cuando el Espíritu Santo me permite comprender esto, todo eso se comenzó a alinear. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4:8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, está hablando a los Gálatas, servíais a los que por naturaleza no son dioses, hablando de la idolatría de ellos. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis del
de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar. ¿Sabe qué está diciendo Pablo aquí? Escuche bien. A veces hay que meterle esta explicación o subtítulos con ejemplos. Pablo está diciendo, ustedes Gálatas escaparon de la idolatría. Escaparon de la idolatría y ahora escaparon de la idolatría y quieren volver a esclavizarse. Porque los rudimentos de la ley, según Pablo, era volver de nuevo a la esclavitud. ¿Cuál esclavitud, hermano? La que Pablo dice en Gálatas 2:4, que no aceptaron ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pablo habla de la ley como un rudimento. Pedro en Hechos 15:10 habla de la ley como un yugo que ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevar. Jesús en Mateo 23:4 habla de la ley como una carga pesada, la cual ellos, los fariseos, ni con un dedo la quieren mover. Pablo lo está categorizando como un yugo. Pablo lo está categorizando como esclavitud. Pedro lo está categorizando como una carga que ni sus padres, es decir, los padres fundadores, los patriarcas y los profetas no pudieron. Pedro lo está diciendo en Hechos 15:10. Y Jesús también lo pone como una carga pesada, hablando de qué, de toda la ley. Amados, esto está en línea. Esto está en línea perfecta. Esto está en línea perfecta. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de los Gálatas, Gálatas 4:9, que ellos, los Gálatas, se escaparon de los ídolos. Y dice en el 4:9 de Gálatas, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo, dice Pablo, cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo dice en el 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Escuche lo que dice Pablo, con bastante decepción. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es decir, todo lo que a ustedes se les enseñó cuando yo fundé esta congregación fue en vano aparentemente. Escaparon de los ídolos, ahora quieren volver de nuevo a los rudimentos de la ley como esclavos. Gálatas 4:15. Vaya conmigo, vamos a entender Gálatas bien. Esto le va a quedar para toda su vida. Nadie, escuche bien, nadie le va a quitar este fundamento. Usted se va con esto hasta el tribunal de Cristo. Gálatas 4:15. Pablo dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirlos la verdad. Escuchen. Pablo está diciendo, por yo decirles la verdad, me he vuelto enemigo de ustedes. Por decirles que no es Cristo más la ley. Ahora soy enemigo de ustedes. Ahora no me quieren. Pablo está diciéndole allí, ¿dónde está esa alegría que ustedes experimentaban? Yo me imagino que lo que Pablo está diciendo es, ¿por qué ustedes antes, cuando escuchaban hablar de mí, saltaban, brincaban? Cuando yo llegué allá, les llevé el evangelio de Cristo, les hablé de la libertad en Cristo, que en Cristo estamos completos, que este es un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, ya son libres en Cristo estamos completos. Ustedes saltaban y brincaban, eran felices. Pablo está diciendo, ¿dónde pues está esa satisfacción que ustedes antes manifestaban? Gálatas 4:15. ¿Dónde está? Se les fue. Y encima de eso, ahora porque yo les digo la verdad, los quiero reafirmar con la verdad, ahora yo soy el enemigo de ustedes. Pues. Qué bien, ¿ah? ¿Ah? Yo sé de eso.
Yo sé lo que es ser enemigo de concilios, denominaciones, de pastores, de pastoras, por la verdad de Dios. Y no me importa. No me interesa. Por la verdad de Dios. Seguiré en el anonimato. Pablo dice, Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Hijitos míos. Mira con qué cariño todavía Pablo les habla. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Esto se alinea perfectamente a todo el inicio del estudio de Gálatas, cuando le dije por qué razón Pablo dijo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y en el original no dice quién los fascinó, dice quién los embrujó para desobedecer a la verdad, a vosotros a quienes Cristo fue presentado completamente. Ustedes conocen toda la verdad del nuevo pacto. ¿Cómo quieren ahora creer que es Cristo más la ley por esta infiltración? Hijitos míos, Pablo sufría esto. Pablo dice, ahora mismo, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. ¿Sabe por qué dice cambiar de tono? Porque esta carta tiene un tono elevado en reprensión, en celo, en dureza, en firmeza, no negociando la verdad de Dios. Pablo no negoció la verdad de Dios. Pablo no dijo, ok, vamos a discutir, bueno, vamos a hacer unas excepciones. Yo creo que la ley no es tan mala, vamos a ver si aceptamos algunas cositas, me parece que no es tan malo, bueno, vamos a seguir recogiendo diezmos, pues, porque eso no es tan malo. Sí, hay que rejuntar platita para pagar la luz y para pagar el agua, hay que rejuntar platita, hay que circuncidarse. Bueno, no lo veo tan malo. No hay 50-50 aquí. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Aquí no hay juego, aquí no estamos jugando aquí. Escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso Pablo dice en Gálatas 4:20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, porque el tono de la carta, la fuerza de la carta, era no negociable con la verdad. No se negocia la verdad. Pastor, pastora, líder, evangelista, cualquiera que escuche esta enseñanza, escuche bien. La verdad de Dios no se negocia, no se vende. No se vende, no se negocia. Ni por ofrenda, ni por invitaciones. No se vende, no se compra. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y está bueno de estar negociando la verdad de Dios para complacer los oídos de denominaciones y concilios que prefirieron invalidar la sangre antes de enseñar al pueblo de Dios a ser generoso, a dar generosamente, trayéndose rudimentos que no eran para nuestro pacto. Los propios pastores y líderes están llevando al propio pueblo de Dios a maldición, y por eso que la bendición es corta. Por eso que diezmamos, ofrendamos y damos y diezmamos y no vemos nada. No, hermano, yo soy bendecido porque yo diezmo y yo soy bendecido. Y esta enseñanza no es contra el diezmo, pero vamos a hablar claro ya. Vamos a hablar claro. ¿Usted cree que Dios necesita un diezmo para bendecirte? ¿Usted sabe en qué pacto usted está? ¿Usted sabe cuántas cosas hay en el nuevo pacto que te permiten y abren las puertas de bendición? Cuando tú amas a tu hermano, cuando tú pones la otra mejilla, cuando tú caminas la milla extra, cuando tú honras a padre y a madre, dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo, ahí mismo, hermano, Gálatas 6:6, todo aquel que es instruido en la buena palabra, dice Pablo, haga partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye. ¿Sabes cuántas cosas están nuevas, están en nuestro nuevo pacto que te abren puertas de bendición?
Ajá. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. Y dice la Escritura, y todo te vaya bien. Efesios 6, 1, 2 y 3. Todo te vaya bien. Usted honró a su padre y a su madre, los ama, los cuida. Todo te va a ir bien. La bendición va a abundar. La bendición te va a perseguir a ti. Pero nos enseñaron mal, porque es más fácil. Es más fácil. Agarras una Biblia, te pones un saco y una corbata como yo. Una Biblia, un saco, una corbata, un maletincito. Malaquías 3, 8, 10, y ya tú eres pastor. Prefirieron eso a enseñar al pueblo. Escúcheme bien, hermano, escúcheme bien. No me gusta decir esto, pero lo voy a decir. Si la bendición de mi vida y de mi casa dependieran del 10%, hermano, yo debería vivir debajo de un puente. Yo debería vivir en una carpa. Dios ha sido bueno y sé de dónde me sacó el Señor y sé que todo se lo debo a Él. Y reparto y tiro mi pan sobre las aguas. Y el Señor solo lo sabe, porque no puede ni debe saber mi mano derecha lo que hace mi izquierda. Pero Dios sabe. Y yo no necesito el torque de Malaquías 3, 8 días. No lo necesito, porque yo entendí en qué pacto yo camino. Yo entendí que en Cristo estoy completo. Yo entendí que yo estoy sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Amén. Yo entendí esa verdad. Yo camino en esa verdad. Yo vivo esa verdad. Y Dios ha sido bueno. Perfecto no soy, nadie lo es. Pero Dios ha sido bueno. Yo sé en qué pacto estoy. Caeré, me levanto. Pero yo no invalido la sangre del Cordero Santo. Porque el pacto, aun si es de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Cuánto más el pacto de la cruz? Y escuche bien. Gálatas capítulo 5. Estamos en un estudio semi detallado de Gálatas. No es completo, pero es semi detallado. Si lo que yo les acabo de decir, aun cuando esto no le va a bajar por la gargantita a muchos, la única ventaja que a mí no me interesa, pero esto no le va a bajar a mucha gente por aquí. Si yo no estuviera hablando en verdad y en justicia, en el centro de la verdad de Dios, entonces Gálatas 5 me haría mentiroso a mí. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:1? Estad pues firmes ¿en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo está terminando la carta, está cerrando. Escuchen esto. Versículo 2. Yo sé que no están acostumbrados a texto por texto, pero ustedes están recibiendo de parte de Dios. Gálatas 5:2. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, es decir, si ustedes se quedan en el otro pacto, invalidando la cruz. Repito, he aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Repito, hey, aló. ¿Y sabe por qué Pablo se enfoca en la circuncisión? Porque la circuncisión significa el pacto en la ley. No se trata de que Pablo está, bueno, es que ellos nada más quieren la circuncisión. No. Ellos quieren toda la ley. Lo venimos desglosando. Pablo le dice a ellos, ¿quieren la ley? Guárdenla toda. ¿Por qué Pablo se enfoca en la circuncisión? Porque aquí es donde está el asunto. Aquí es donde está el issue. El issue está aquí. El issue está aquí. Porque la circuncisión representa permanecer en el antiguo pacto o
si te circuncidas, invalidas la sangre, pisas la sangre, y dice Pablo, de nada te aprovechará Cristo. Si todo lo que yo les dije, que parece duro, que no baja por la garganta, hermano, reprendo al diablo, falso maestro. Cuando el Espíritu Santo confirma la palabra de Dios, usted sabe lo que yo estoy diciendo. He aquí, lo repito, nunca se lo olvide. Pablo dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, porque será el asunto, ¿cuál pacto tú quieres? De nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. Se lo repite. O sea, si en Gálatas 3:10 no te quedó muy claro, puede ser una interpretación de usted, hermano. Si no te quedó claro en Gálatas 3:10 y en Gálatas 3:15, Pablo dice que él testifica. ¿Sabe qué es ser testigo? Él está poniendo su nombre, él está poniendo su reputación, él está poniendo su llamado, él está poniendo su apostolado, está poniendo incluso su salvación en juego aquí. Él está diciendo, yo testifico otra vez a todo hombre que se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué dice el 4? Si yo estoy diciendo aquí cosas mías. De Cristo os desligáis, los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Pues por nosotros, dice, pues nosotros por el Espíritu Santo, guardamos por fe la esperanza de justicia. ¿Y quién dijimos que sería y que será aquel que va a transformar nuestros cuerpos? ¿Quién es el que lo va a hacer? El Espíritu Santo. Lo leímos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por eso Pablo aquí dice claramente que nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza, sabiendo Pablo en qué pacto estamos ubicados. Mira lo que Pablo le dice a los Gálatas en el versículo 7. Vosotros, así hay mucha gente hoy, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Les voy a explicar. Pablo dice que hay alguien que se infiltró o un grupo que se infiltró. Esta persuasión del que los estorbó no procede del que los llama, es decir, no procede de Cristo ni procede de mí. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¡Wow! Mire la sentencia de aquel infiltrado. En esta enseñanza usted va a encontrar todos los elementos. La infiltración judaizante, Cristo más la ley. Que querían el pacto antiguo o una mezcla. Tenía un autor intelectual. Versículo 10. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensareis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, sea, quien quiera que sea. Ese infiltrado o ese grupito de judaizantes, Cristo más la ley, que obligaron a Tito a circuncidarse, circuncisión de la cual consintió el apóstol Pedro y por eso lo reprendí. Quien quiera que sea, escuche, Pablo posiblemente sabía, o tal vez no sabía, porque Pablo no tenía ningún problema en dar nombres, lo mostró en otras cartas.
Pero Pablo posiblemente no sabía, quien quiera que sea, llevará justicia de Dios, sentencia de Dios. Porque aquí no queda absolutamente nada por fuera. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y aquí comienza, escuche bien. Cuando Pablo comienza a hablar de la libertad en Cristo, ¿qué produce? Produce la necesidad de que Pablo diga que la libertad de nosotros en Cristo no significa un cheque en blanco para pecar. Usted sabe todos los mensajes que nos predican a nosotros acerca de Gálatas 5:13 en adelante. ¿Ah? Porque no se trata de sinvergüenzura, no se trata de cheques en blancos para pecar. La gracia demanda mucho más que la ley. En la ley, para usted ser encontrado adúltero, usted tenía que ser encontrado en el acto y testigos, en el acto, como la mujer que le llevaron al Señor, hallados en el acto. En la gracia, usted solo codicia a la mujer de su prójimo y usted adultera. A los que creen que la gracia es un paseo, la gracia demanda más que la ley. Pablo se ve forzado porque todo lo que viene hablando Pablo de la libertad en Cristo, en el nuevo pacto, obliga a terminar hablando de que no es tan fácil. Por eso Gálatas 5:16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y todo lo que ya usted sabe, usted lo puede leer en su casa, usted lo puede leer tranquilamente en su casa, porque nada quedó por fuera. Amados hermanos, nada quedó por fuera, absolutamente nada quedó por fuera. Para los que apuntan, por favor, para avanzar en la próxima semana, anote para que lea en su casa, no lo voy a leer hoy. Anote Romanos 8, 33, 39. Léalo completo, por favor. Romanos 8, 33, 39. Los versículos que voy a leer a continuación, voy a tratar de no explicarlos porque hablan por sí solos. Si alguien está apuntando, póngale un título a sus apuntes que diga Nuevo Pacto. Nuevo Pacto. Imposible de invalidar. Y anote con prontitud los versículos que le voy a dar. Los voy a leer uno por uno. Y usted los va a anotar. Hebreos 7:12. Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 8:6-7. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Hebreos 8:8-10. Apúntelo, no lo voy a leer. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Hebreos 8:13. Y hablando del tabernáculo y el templo, Hebreos 9:9-10 dice, lo cual, hablando del templo, el tabernáculo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, hablando del tabernáculo y el templo y los sacrificios de aquel tiempo del antiguo pacto. En cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne,
impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Había una reforma que se apuntaba en Cristo. Se apuntaba a un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Todas las preguntas que faltaron por responder por el apóstol Pablo a los Gálatas, todas se responden en Romanos. Anote esto, por favor. Posiblemente ya están cansados, están exhaustos. Vamos a terminar y vamos a cerrar. Hay mucho material que no voy a dar hoy. Vamos a dejar para la próxima semana. Posiblemente la próxima semana vamos a ver algo de Romanos. Pero voy a hacer una conclusión. La batalla campal del apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo presenta un magistral testimonio en Gálatas, capítulo 1 y 2, donde presenta primero su celo, después su testimonio como judío y como quien perseguía a la iglesia y la asolaba. Después Pablo presenta un concilio que hizo con Cefas, con Santiago y con Juan. Posteriormente presenta la reprensión que le diera al propio apóstol Pedro, quien posiblemente consintió en que Tito fuese circuncidado y consintió por miedo. Los fariseos que se convirtieron según Hechos 15:5 y Hechos 15:20 estaban acostumbrados a imponerse, a obligar. Perdieron esa batalla en ese concilio y muchos de ellos salieron dispersos a infiltrarse en las iglesias. Y ese evangelio diferente del que habla Pablo en Gálatas capítulo 1 y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estos fariseos que se convirtieron, que querían Cristo más la ley, eran aquellos a los cuales Pablo estaba duramente reprendiendo en Galacia y a los Gálatas. Pablo le mostró claramente que no puede haber en este nuevo pacto una mezcla, porque si tomas de un pacto invalidas el otro, y es preferible que te quedes en el que te gusta, pero cumple todo lo de la ley, porque si no la cumples toda estás bajo maldición, persuadiendo a los Gálatas que se vinieran y se volvieran a la libertad en Cristo, libertad sin libertinaje. En la carta de los Gálatas se presenta el ejemplo grande acerca de Abraham, del cual no pude hacer detalle, pero claramente el apóstol Pablo deja una cátedra escrituralmente hablando en la carta de Gálatas en términos generales y globales. Y Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 4, hermanos, es contundente el apóstol Pablo. Cuando dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligáis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cuando nosotros comprendemos por qué Pablo y por qué las epístolas, la carta de Gálatas es una de las más importantes, amados hermanos. Es un estudio que el Espíritu Santo nos ha permitido desarrollar por años, que lo podemos hacer en serie, versículo por versículo, para la gloria y la honra del Señor. Amados hermanos, este fundamento tiene una sola condición. Escuche bien. El que tiene oído para oír, oiga. El apóstol Pablo lo dijo y yo me suscribo a eso. Los que hemos aprendido el arte del peritaje, como Pablo, podemos poner el fundamento, sí, pero mire cómo cada uno sobreedifica. Escuche bien, pero ninguno puede poner otro fundamento, el cual es Cristo. Y aun cuando hay libertad en Cristo, no es libertad
que patrocine el caso. De eso no se habla. Prefiero llamarme falso maestro, reprenderme como un demonio. No soy demonio, ni soy falso maestro. Pero este fundamento tiene una sola condición: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Y si en este tiempo, en la recta final, el Señor está permitiendo que usted escuche esto, si es oveja del Señor, usted toma sus decisiones. Si usted es un ministro de Dios, usted toma sus decisiones. Nadie le obliga a usted a cambiar nada. Pero esto explica muchas razones por las cuales la bendición muchas veces es escasa. Esto explica mucho por qué muchas personas y muchas iglesias terminan afiliándose a sistemas de crecimiento porque no ven crecimiento, no ven bendición, no ven avance, no ven finanzas y tienen que suscribirse a sistemas de crecimiento y a cuanto invento o sujetarse a apostolado franquicia para poder avanzar, en vez de enseñarle a su pueblo, a la iglesia del Señor, a dar generosamente y establecerse verdaderamente en el nuevo pacto. Voy a hacer una oración por todos los que escuchan. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, yo oro por todo aquel que recibe esta enseñanza. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí.